Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los inductores, donde vamos a ver los inductores en circuitos de corriente continua. Deciros que nos quedan 4 vídeos, esto nos va a llevar 2 vídeos. En el tercero vamos a ver los inductores en circuitos de corriente alterna y en el cuarto vídeo vamos a ver las aplicaciones que tenemos para los inductores. Bueno, pues vamos a ver rápidamente qué es esto de los inductores en circuitos de corriente y antes de nada vamos a hacer un pequeño repaso a lo siguiente. Ya sabemos que cuando tenemos este circuito donde simplemente tenemos un inductor, bueno, pues cuando tenemos una corriente continua constante, ya sabemos que en el inductor se genera un campo magnético, pero como la corriente es constante, ya sabemos que aquí no tenemos ningún cambio en el campo magnético. Eso significa que no tenemos ningún voltaje inducido. Ahora bien, fijaros en una cosa, aquí tenemos una resistencia, pero realmente esto no es un resistor cualquiera, sino que es la resistencia de devanado, que ya sabemos que la podemos representar en serie junto al inductor. Bueno, pues simplemente aquí tenemos esta resistencia de devanado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues como ya sabemos que aquí tenemos un campo magnético, eso significa que la energía se almacena en el campo magnético. Lo mismo nos pasaba cuando teníamos capacitores. Recordar que la energía se almacenaba en el campo eléctrico. Eso significaba que en teoría no se perdía nada de energía, pero ya sabemos que en los contactos se pierde algo de energía. Recordar que aquí tenemos un conductor y siempre tiene una pequeña resistencia y eso significa que la energía eléctrica se convierte en calor y se pierde algo de energía. El resto, bueno, pues se almacena en ese campo eléctrico. Lo mismo nos pasa cuando tenemos inductores. La energía, como digo, se almacena en el campo magnético y ya sabemos cuál es la ecuación, que ya lo hemos visto. Pero como tenemos la resistencia de devanado, ya sabemos que algo de energía se pierde en forma de calor. Es decir, que la energía eléctrica se transforma en calor. Que ya sabemos que para obtenerlo, bueno, pues tenemos lo siguiente. Tenemos I al cuadrado por R. Pero recordar que aquí es la resistencia de devanado, que lo representamos de esta manera. Pero aquí el resto de la energía, bueno, pues ya sabemos que se almacena en el campo magnético, donde recordar que lo obteníamos de esta manera. Teníamos un medio por la inductancia por la corriente al cuadrado. Bueno, pues como digo, en teoría no se debería de perder nada de energía porque se almacena en el campo magnético, pero siempre se pierde algo de energía en forma de calor porque tenemos la resistencia de devanado. Bueno, pues simplemente para que lo tengáis en cuenta. Ahora bien, nosotros ya sabemos lo siguiente, que cuando la corriente va cambiando, el campo magnético cambia, es decir, la razón de campo magnético va cambiando. Eso significa que tenemos un voltaje inducido que se opone a la corriente. Entonces ya sabemos que para que la corriente llegue a su punto final, tiene que transcurrir cierto tiempo, que no es instantáneo. Y lo mismo nos pasa si tenemos la corriente total y reducimos esa corriente a cierto punto. Bueno, pues ya sabemos que necesitamos cierto tiempo para que se reduzca la corriente. Lo mismo nos pasaba con el voltaje en los capacitores. Cuando teníamos un capacitor y teníamos una resistencia, bueno, pues ya sabíamos que necesitábamos cierto tiempo para que el voltaje alcanzase el voltaje de la fuente de alimentación. Bueno, pues aquí nos pasa exactamente lo mismo, pero con la corriente. Y para verlo, bueno, pues recordar que necesitamos la constante de tiempo. En este caso, bueno, pues ya vemos que es RL. ¿Por qué? Porque tenemos un circuito donde tenemos resistores e inductores. Cuando vimos los capacitores teníamos la constante de tiempo que era los resistores por los capacitores. Bueno, pues en este caso tenemos resistores e inductores. Bueno, pues nos dice que la constante de tiempo RL determina la rapidez a la cual cambia la corriente. Es decir, que la constante de tiempo RL es un intervalo fijo igual a la razón de la inductancia a la resistencia. Es decir, que tenemos esta ecuación. Ya vemos que la constante de tiempo se representa en segundos, como ya sabemos, cuando la inductancia nos dice que está representada en ohmios, para que se cancele esto de aquí. Pero realmente, ¿cómo llegamos a los segundos? Bueno, pues recordar lo siguiente, que la resistencia es igual a voltaje entre la corriente. Empleando las unidades, bueno, pues ya sabemos que tenemos voltios entre amperios. ¿Qué nos pasa con la inductancia? Recordar que el voltaje inducido es igual a la inductancia por la razón de cambio de la corriente. Despejando para la inductancia, bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, que la inductancia es igual al voltaje inducido entre la razón de cambio de la corriente. Empleando las unidades, bueno, pues ya vemos que tenemos inductancia es igual a voltios entre amperios entre segundos. Los segundos ya sabemos que pasa al numerador. Bueno, pues tenemos voltios por segundo
entre amperios. ¿Cómo llegamos nosotros a los segundos? Bueno, pues ya los tenemos aquí, deberíamos de cancelar lo demás. Bueno, pues representándolo de esta manera, donde tenemos voltios por segundo entre amperios, entre la resistencia, que ya vemos que se representa voltios entre amperios, todo esto se cancela y nos queda segundos. Bueno, pues tenemos esta razón de aquí. Bueno, pues vamos a realizar unos ejercicios para emplear esta constante de tiempo. Mirad, nos dice lo siguiente, que la resistencia de un circuito RL en serie es de 1 kiloohmio y su inductancia es de 1 milihenries. ¿Cuál es la constante de tiempo? Bueno, pues lo acabamos de ver, ya sabemos que la constante de tiempo es igual a la inductancia entre la resistencia. Bueno, pues simplemente tenemos 1 milihenries entre 1 kiloohmios. Pasando esto a henries y pasando esto a ohmios, obtenemos los segundos. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Antes de continuar, recordar que cuando tenemos un circuito RC, donde tenemos resistores y capacitores en serie, ya sabemos que la constante de tiempo es igual a el valor de la resistencia por el valor de la capacitancia. Pero como ahora estamos con circuitos RL, donde tenemos resistores e inductores en serie, ya vemos que la constante de tiempo la obtenemos con esta razón de aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos en henries y aquí lo tenemos en ohmios. Ya vemos que obtenemos estos segundos y como 10 elevado a menos 6 es igual a micros, bueno, pues realizando la correspondiente sustitución ya vemos que obtenemos un microsegundo. Vamos a realizar otro ejercicio. Nos dice que tenemos que determinar la constante de tiempo cuando tenemos estos valores de resistencia y también de inductancia. Nuevamente aquí tenemos kiloohmios y aquí tenemos microhenries. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución ya vemos que aquí lo pasamos a henries, aquí lo pasamos a ohmios y obtenemos estos segundos. Y recordar que 10 elevado a menos 9 son nano. Bueno, pues aquí tenemos 227 nanosegundos. Bueno, pues así es como calculamos nosotros la constante de tiempo. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando la corriente va aumentando hasta su punto final? ¿Cómo va aumentando la corriente cuando tenemos un circuito RL en serie? Bueno, pues ya sabemos que tenemos ciertas constantes de tiempo, lo mismo que cuando teníamos los capacitores y resistencias en serie. Bueno, pues aquí lo tenemos. Fijaros en una cosa, que son los mismos valores que el voltaje que teníamos en un capacitor según iba transcurriendo las constantes de tiempo. Ya vemos que cuando tenemos una constante de tiempo tenemos el 63% de la corriente final, que cuando tenemos dos constantes de tiempo tenemos el 86% de la corriente final, y así sucesivamente hasta llegar a las 5 constantes de tiempo, donde ya vemos que tenemos el 99% de la corriente final, que la podemos considerar como el 100%, y aquí tenemos la curva que sigue, que ya vemos que es exponencial. Lo mismo nos pasaba cuando teníamos el voltaje en el capacitor. Aquí teníamos el voltaje en el capacitor y aquí teníamos las constantes de tiempo. Bueno, pues ya vemos que los valores son exactamente lo mismo. Y para que lo veáis con un circuito, bueno, pues tenemos este circuito de aquí, donde ya vemos que tenemos un resistor en serie con un inductor. Inicialmente, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues si tenemos esto abierto, este interruptor abierto, ya sabemos que aquí no tenemos corriente. En el momento que esto se cierra, bueno, pues ya vemos que la corriente final tiene que ser 10 voltios entre 1 kiloohmio es igual a 10 miliamperios. Pero ya sabemos que necesitamos cierto tiempo para llegar a estos 10 miliamperios. ¿Por qué? Porque como aquí ha habido un cambio brusco en la corriente, ya sabemos que aquí hay un cambio en el campo magnético, y eso significa que tenemos un voltaje inducido que se opone a ese incremento de la corriente. Bueno, pues ya sabemos que cuando ha transcurrido una constante de tiempo, que ya sabemos cómo calcularla, porque tenemos la inductancia entre el valor de la resistencia. Bueno, pues ya sabemos que cuando ha transcurrido una constante de tiempo tenemos el 63% de esta corriente final. En este sentido tenemos 6,3 miliamperios. ¿Qué pasa cuando han transcurrido dos constantes de tiempo? Tenemos el 86% de esta corriente final, es decir, que en este caso tenemos 8,6 miliamperios. Cuando han transcurrido tres constantes de tiempo, bueno, pues tenemos 95% de la corriente final, tendríamos 9,5 miliamperios. Cuando han transcurrido 4 constantes de tiempo tendríamos 9,8 miliamperios. Y por último, cuando ha transcurrido 5 constantes de tiempo, ya vemos que tendríamos 9,9 miliamperios, que esto lo podemos considerar los 10 miliamperios finales. Bueno, pues ya vemos que realmente necesitamos 5 constantes de tiempo, lo mismo
que cuando teníamos circuitos RC. Ya vimos que teníamos estas constantes de tiempo para llegar al voltaje final del capacitor, que era igual al de la fuente de alimentación. Bueno, pues ya vemos que con la corriente en un circuito RL nos pasa exactamente lo mismo. Y para verlo, bueno, pues vamos a realizar unos ejercicios. Nos dice que tenemos que encontrar la constante de tiempo para el siguiente circuito, este de aquí. Tenemos que determinar entonces la corriente y el tiempo en cada intervalo de constante de tiempo, medida en el instante en que se cierra el interruptor. Porque recordad que cuando no se cierra el interruptor ya sabemos que la corriente es igual a 0. Bueno, pues vamos por partes. Tenemos que obtener la constante de tiempo y también tenemos que determinar la corriente final, porque a partir de ahí ya sabemos que tenemos que obtener el resto de porcentajes para cada constante de tiempo. ¿Cómo obtenemos nosotros la constante de tiempo? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. Tenemos L entre R, es decir, la inductancia entre la resistencia, lo pasamos a henrys y a ohmios y ya vemos que obtenemos estos segundos, o lo que es lo mismo, 10 elevado a menos 6, ya sabemos que son micros, bueno, pues tenemos 8,33 microsegundos. Y también necesitamos la corriente final, que ya sabemos que tenemos el voltaje entre la resistencia. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya vemos que tenemos 10 miliamperios, que es el mismo ejemplo que acabamos de ver. Bueno, pues para calcular la corriente en cada constante de tiempo una vez que cerramos el interruptor, ya vemos que cuando ha transcurrido una constante de tiempo, que es esta de aquí, realmente, bueno, pues ya sabemos que tenemos el 63% de la corriente final. Bueno, pues aquí lo tenemos. Cuando han transcurrido dos constantes de tiempo, es decir, 8,33 por 2, que son 16,7 microsegundos, bueno, pues ya vemos que tenemos el 86% de la corriente final. Aquí lo tenemos. Y así sucesivamente con cada constante de tiempo. Cuando han transcurrido tres constantes de tiempo, ya sabemos que tenemos el 95% de la corriente final. Cuando han transcurrido cuatro constantes de tiempo ya sabemos que tenemos el 98% de la corriente final, y cuando han transcurrido las 5 constantes de tiempo ya sabemos que tenemos el 99% de la corriente final, o lo que es lo mismo, el 100%. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y voy rápido porque realmente esto es lo mismo que cuando teníamos circuitos RC, porque son las mismas constantes de tiempo. Vamos a realizar otro ejercicio. Nos dice que tenemos que repetir los cálculos cuando la resistencia es igual a 680 ohmios y la inductancia es igual a 100 microhenrys. Es decir, en este caso, bueno, pues ya vemos que tenemos 680 ohmios y aquí tenemos 100 microhenrys. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que calcular primero la constante de tiempo, que ya sabemos que es 100 microhenrys, que lo pasamos a henrys, entre 680 ohmios. Con esto, bueno, pues ya sabemos que obtenemos la constante de tiempo. Y luego necesitamos la corriente final, que ya sabemos que la obtenemos de esta manera. Tenemos 12 voltios entre 680 ohmios. Y con esto, bueno, pues tenemos la corriente final. Y a partir de ahí, para calcular todas las constantes de tiempo, necesitamos saber que para la primera constante de tiempo tenemos el 63% de la corriente final. Para la segunda constante de tiempo ya sabemos que tenemos el 86% de la corriente final. Para la tercera constante de tiempo ya sabemos que tenemos el 95% de la corriente final. Para la cuarta constante de tiempo ya sabemos que tenemos el 98% de la corriente final. Y por último, para la quinta constante de tiempo ya sabemos que tenemos el 99% de la corriente final, o lo que es lo mismo, lo consideramos como el 100%. Bueno, pues aquí tenemos los correspondientes cálculos. Calculamos primero la constante de tiempo, pasando esto a henrys. Bueno, pues ya vemos que obtenemos estos segundos. Nuevamente aquí tenemos microsegundos, pero como ya vemos que aquí tenemos 0,0147, lo podemos representar de esta manera. Es decir, que tenemos 10 elevado a menos 8. Pero ya sabemos que si movemos esta coma después del 4, tenemos aquí elevado a 9, donde tenemos nanosegundos. Bueno, pues ya vemos que tenemos 14,7 nanosegundos. ¿Cómo obtenemos la corriente final? Bueno, pues con esta razón ya lo sabemos. Aquí la tenemos. Y a partir de aquí, como ya sabemos cuál es el porcentaje para cada constante de tiempo, simplemente realizando la correspondiente multiplicación, empleando la corriente final, obtenemos la corriente que tenemos en cada instante de tiempo. Ahora, ¿qué ocurre cuando la corriente va disminuyendo? Bueno, pues nuevamente tenemos estas constantes de tiempo, que lo mismo nos pasaba cuando teníamos circuitos RC. Son los mismos porcentajes. ¿Cómo obteníamos estos porcentajes? Bueno, pues recordar que tenemos 100% menos 63%
en este caso es igual a 37%. Bueno, pues aquí lo tenemos y aquí tenemos la curva que sigue, que ya vemos que es exponencial. Bueno, pues ya vemos que cuando ha transcurrido una constante de tiempo tenemos el 37% de la corriente. Cuando han transcurrido dos constantes de tiempo tenemos el 14% de la corriente y así sucesivamente hasta llegar a la quinta constante de tiempo, donde ya vemos que tenemos el 1% de la corriente, que la consideramos el cero. Bueno, pues para verlo tenemos este circuito de aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues inicialmente teníamos aquí la corriente, porque aquí teníamos este interruptor cerrado. Bueno, pues al abrirlo ya sabemos que se tiene que reducir la corriente. Pero ¿qué es lo que ocurre realmente? Bueno, pues ya vemos que la corriente ahora sigue esta dirección, porque recordad que ahora tenemos un voltaje inducido que auxilia al de la fuente de alimentación. Eso hace que no se reduzca la corriente de forma instantánea, sino que necesita cierto tiempo para que se reduzca. Bueno, pues ya vemos que como tenemos esta polaridad, la corriente, bueno, pues ya vemos que tiene esta dirección de aquí. Bueno, pues cuando ha transcurrido una constante de tiempo ya sabemos que tenemos ese 37% de la corriente final. ¿Cuál es la corriente final? Bueno, pues ya sabemos que tenemos 10 voltios entre 1000 ohmios. Bueno, pues ya sabemos que esto nos da 10 miliamperios. Bueno, pues como tenemos el 37% de esta corriente final, cuando ha transcurrido una constante de tiempo ya vemos que aquí tenemos 3,7 miliamperios. Cuando ha transcurrido dos constantes de tiempo tenemos el 14% de la corriente final, que ya habíamos visto que eran 10 miliamperios. Eso significa que por aquí, bueno, pues tenemos 1,4 miliamperios y así sucesivamente con el resto de las constantes de tiempo hasta llegar a la quinta constante de tiempo, donde ya vemos que aquí no tenemos corriente alguna. Bueno, pues para terminar y entender esto bien, donde mejor se ve es cuando tenemos una fuente de alimentación donde tenemos una onda cuadrada. De esto hablaremos casi al terminar el curso y esto lo veremos muchísimo cuando veamos la electrónica digital y cuando veamos también los semiconductores para ver cómo se forman estas ondas cuadradas. Pero como digo, esto se ve mejor cuando tenemos una fuente de alimentación, cuando tenemos una onda cuadrada como entrada. Bueno, pues ya sabemos que cuando tenemos una onda cuadrada y tenemos esta frecuencia, como tenemos esta frecuencia, ¿cuál es el periodo que tenemos? Bueno, pues ya sabemos que tenemos un milisegundo. Aquí tendríamos un milisegundo, donde ya vemos que todo esto luego se repite de forma periódica. Bueno, pues como tenemos estos milisegundos, ¿cómo calculamos nosotros realmente la constante de tiempo? Bueno, pues ya sabemos que tenemos un Henry entre 10.000 ohmios. Esto, bueno, pues esto nos da 0,1 milisegundos, es decir, que estamos aquí con una constante de tiempo, aquí con 2, aquí con 3, aquí con 4 y aquí con 5. Y luego cuando va reduciéndose, porque aquí es cuando tenemos el voltaje máximo y aquí cuando no tenemos voltaje, y aquí se tiene que reducir la corriente, bueno, pues aquí tenemos una constante de tiempo, dos constantes de tiempo, 3, 4 y 5. Bueno, pues ya sabemos que la corriente va aumentando hasta el 63% de la corriente final para la primera constante de tiempo. Para la segunda constante de tiempo ya sabemos que tiene que llegar a ese 86% y así sucesivamente hasta que llega a la corriente final. Y luego cuando se va reduciendo, bueno, pues ya sabemos que tenemos el 37% para la primera constante de tiempo, luego el 14% y así sucesivamente hasta que no tengamos corriente alguna. Bueno, pues aquí lo tenemos. Es decir, ¿cuál es la corriente que tenemos para la primera constante de tiempo? Ya sabemos que la primera constante de tiempo es 0,1 milisegundos. Bueno, pues ya vemos que realizando estos cálculos, donde tenemos el 63% de la corriente final, que en este caso ya sabemos que son 0,25 miliamperios, bueno, pues realizando esta multiplicación, ¿qué obtenemos? Bueno, pues ya vemos que obtenemos 0,158 miliamperios. Aquí los tenemos. ¿Qué pasa si queremos saber cuando han transcurrido 0,6 milisegundos? Bueno, pues estamos en la primera constante de tiempo cuando se está reduciendo. Aquí teníamos el máximo y aquí ya sabemos que estamos en la primera constante de tiempo, es decir, que tenemos 0,6 menos 0,5, tenemos la primera constante de tiempo. Y voy rápido porque esto ya lo vimos cuando vimos, como digo, circuitos donde teníamos resistores y capacitores en serie, es decir, un circuito RC. Es exactamente lo mismo.
¿Cómo lo calculamos? Bueno, pues lo podemos calcular de dos maneras, porque ya sabemos que tenemos el 100% menos el 63%, y esto ya hemos visto que nos daba el 37%. Como la corriente al 100% son 0,25 miliamperios, y cuando tenemos el 63% lo acabamos de calcular que tenemos 0,158 miliamperios, bueno, pues esto nos va a dar 0,092 miliamperios. O para calcularlo empleando el porcentaje cuando ha transcurrido una constante de tiempo cuando está reduciendo la corriente, bueno, pues ya sabemos que tenemos el 0,37% de la corriente final. Bueno, pues esto nos da este valor de aquí. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver el voltaje en estos circuitos RL en serie, y también vamos a hablar de las fórmulas exponenciales, que son exactamente las mismas que vimos cuando teníamos circuitos RC. Hasta la siguiente.